oportunismo. Es decir, la gente que pasa y toma decisiones y se queda en una iglesia por alguna razón y entonces la cuentan como un número más de cristianos. Las iglesias están llenas de eso, de gente que ha hecho decisión y están sentados en una banca pensando los que le predican o el pastor o el apóstol creyendo que es un cristiano más, pero no, sencillamente es un hombre o una mujer que hizo una decisión, pero no hay realmente un nacimiento genuino y verdadero. Decisionismo se llama eso. Por eso verá que yo no creo en eso. Casi nunca hacemos aquí de que la gente pase, haga la decisión de recibir a Cristo, porque mucha gente lo puede hacer por muchas razones, menos por la correcta. ¿Me comunico con ustedes? Entonces voy a hablarles un poco de eso. Creo que en ese sentido se ha interpretado muy mal esta parábola, porque se usa para eso. Y la segunda cosa que quiero mostrarles de esta parábola es qué realmente quiso Jesús mostrar con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que quiso mostrar? Ahora, esta historia empieza con un padre que tenía ¿cuántos hijos? Ayúdenme. Dos hijos. Era una familia muy pequeña realmente. Era un padre que tenía 2 hijos. Y dice la historia que el más joven un día le pidió a su padre la herencia. Ahora escúcheme bien, antes de que su padre muriera. Una cosa muy terrible. Nunca haga eso, hermano. Nunca haga eso, por favor, porque eso mata más a sus padres, se lo aseguro. Su padre no le dirá nada a usted, pero si usted a su padre le pide la herencia antes de que él muera, se la pidió antes de que él muriera. Le dijo: Padre, dame la parte que me corresponde de todo lo que tienes. No haga eso, por favor, porque seguramente si su padre es un anciano, usted lo va a matar más pronto, hermano. Lo va a matar más pronto. Yo diría que este hombre ayudó y le quitó parte de la vida a su padre al tener esa actitud de pedir la herencia, él en vida todavía. Le quitó parte de su vida. Se llevó parte de su vida de este anciano padre. Se llevó parte de su vida. Pero el padre, como era bueno, un cuadro del Padre Celestial, le entregó. Dice la historia que este hijo menor recibió la herencia y dice que se fue de la casa, narrándoles un poco para que ustedes entiendan. Se fue de la casa y dice que se fue a una provincia muy lejana y allá todo lo malgastó. Esa herencia la malgastó viviendo, dice la parábola, disoluta y pecaminosamente. Todo ese dinero lo malgastó. Y cuando él hubo gastado todo su dinero, él se arrimó a un hombre que era empresario por allá. Criaba cerdos porque le faltó ya todo. Le faltó el alimento, el vestido, y se arrimó a ese lugar y le dieron un trabajo de cuidador de cerdos. Entonces ahora lo vemos cuidando cerdo, porque dice que tenía tanta hambre. Esa era una de las motivaciones de haber adquirido este empleo. Tenía mucha hambre, quería comer, y entonces el hambre lo llevó a comer la algarroba, el alimento de los mismos cerdos, donde lo emplearon porque nadie le daba de comer en esa comarca. Se volvió un mendigo realmente. Y estando allí, dice la parábola, volvió en sí. Es decir, la locura en la cual se encontraba lo llevó al fondo, y allí estando en el fondo dice que él volvió en sí. Se dio cuenta, recordó que en la casa de su padre, al que le había robado casi media vida, donde él vivía bien, donde él tenía todo, se acordó que allá en la casa de su padre habían jornaleros que estaban mejor que él, siendo, entre comillas, un hijo, y tenían pan para comer, mientras él allí se estaba muriendo de hambre. Y entonces cuando él se da cuenta, vuelve en sí, él decide volver a la casa de su padre, pero tenía algo de pena. Y él empieza a pensar: bueno, vuelvo a casa y ¿qué le digo a mi padre?
¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo justifico yo este error tan gravísimo que he cometido? Y él dice, cuando llegue a mi casa le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, entonces hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él planeó decirle a su padre cuando regresara a su casa. Y dice que se levantó y empezó a caminar hacia su padre. Se acercaba cada día, y cuando su padre un día, que era algo que todos los días hacía, miraba a ver si su hijo regresaba, un día vio que alguien venía y descubrió que era su hijo. Salió de la casa el padre, corrió hacia él, lo abrazó, le dio un beso, y su padre le dio la bienvenida, le dio vestido nuevo, le dio anillo, calzado, es decir, lo limpió nuevamente. Dice que su padre mató un ternero, hizo una llanera ese día, y todos comieron, hubo un banquete, etcétera, etcétera, etcétera. Le puso un anillo, un carro nuevo, calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice el versículo 24, si me lo pones por favor. Versículo 24, ayúdame. Y 24 dice: porque mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? Y el versículo 32, similar pero con otras palabras, lo dice. Versículo 32, si me ayudas allí para mostrárselo a los hermanos. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es que. Ok, la primera cosa que les dije: ¿por qué creo que esta parábola ha sido mal interpretada por muchos predicadores modernos? ¿Por qué? Mira el texto que acabamos de leer. Mira el texto. Para mí esta no es una ilustración de un pecador, escúcheme bien, que necesita, de un pecador que está en la casa y se ha alejado del Señor. Muchos lo plantean así. Muchos dicen: este es un cristiano que se alejó del Señor y se ensució y se volvió y se fue. Muchos predicadores plantean eso así. Muchos predicadores dicen: este era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios. Así lo plantean muchos predicadores, que era un hijo de Dios que se había alejado, que se había ensuciado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos enfatizan todo el tiempo, y es claro, la parábola dice, el padre dice: mi hijo. Se menciona la palabra hijo por todas partes, pero ya le voy a explicar de qué se trata eso realmente. Para mí no era un hijo realmente. No era un hijo. No era un hombre. No era un hombre que podemos decir era un cristiano nacido de nuevo, como dicen algunos predicadores. Menciona, por ejemplo, la casa del padre, y solamente un hijo puede estar viviendo en la casa del padre. Él dice: me levantaré e iré a mi padre. Muchos predicadores dicen que este hombre era salvo antes de haber abandonado la casa, que era salvo todo el tiempo, aunque estaba perdido, dicen algunos. Él era salvo. Estaba revolcándose con los cerdos, con prostitutas, pero era salvo, era un hijo. Y enfatizan eso, que era un hijo y que el padre no sé qué, y que él era un nacido de nuevo, que había caído y que estaba en un momento de crisis en su vida espiritual. Era un cristiano que se había rebelado, dicen algunos predicadores, y cayó en una vida profunda de pecado, prolongada, pero todavía seguía siendo salvo, dicen algunos predicadores. Enfatizan eso. Y más tarde, cuando dice volvió en sí, se arrepintió porque era un hijo y volvió a dedicar su vida nuevamente al Señor. ¿Cómo se llama esto? Es lo mismo que le digo que cuando pasan aquí muchos cristianos y hacen la decisión. Las iglesias están llenas de hijos pródigos, hermano. Están llenas de hijos pródigos que han hecho decisión por Cristo. Han hecho decisión por Cristo. Pero escúcheme bien,
Y han confundido a muchos que han nacido de nuevo. Tal vez tu familia cree que tú eres un nacido de nuevo. Engañaste al pastor tal vez. Y me has hecho creer que eres un nacido, una nacida de nuevo. Porque un día hiciste una decisión. O porque te mueves en la casa. Haces cosas. Estás aquí, estás allá. Cantas, danzas, perteneces a muchas cosas. Pero no eres más que un hijo pródigo. Un hijo pródigo que no siente nada. No tiene vida de Dios aquí. No le crees a Dios. Pero estás en una iglesia. Estás en la casa. Estás. Y has confundido a todo el mundo. Le has hecho creer a todo el mundo que eres un cristiano, eres una cristiana. Esos son los hijos pródigos de los cuales hablo en las iglesias. Y las iglesias están llenas. Están llenas de este tipo de personas. Porque muchos predicadores modernos te han hecho creer, interpretando las escrituras de esta manera, que aunque estás en pecado eres salvo. Y te revuelcas por allá y vas y vienes cuando quieres. Y te han hecho creer que tú eres un salvo, eres un hijo pródigo que en cualquier momento se va a arrepentir y va a volver nuevamente. Y muchos tienen esa esperanza, van y pecan y dicen: sí, yo soy un hijo pródigo. El pastor me dijo, el predicador, el profeta me dijo que yo era un hijo pródigo y en cualquier momento puedo volver a la casa y el Padre me espera y el Padre me recibe, me pone bueno nuevamente, vestidos nuevos, me pone anillos nuevos, me pone en su carro, me hace un banquete. Muchos cristianos que están en las iglesias, hijos pródigos que no han nacido de nuevo, están allí con esa falsa esperanza. Porque muchos predicadores te han hecho creer eso. Y muchos que han hecho una decisión por Cristo es de este calibre. Y siguen volviendo al pecado nuevamente por esta mala interpretación de la parábola del hijo pródigo. Yo he escuchado pastores, predicadores que dicen: hay alcohólicos que son salvos, drogadictos que son salvos, incluso prostitutas. Yo he oído predicadores que dicen eso. Ese es un hijo pródigo, dice. Un hijo pródigo, él se entregó al Señor, lo hizo conmigo. Es más, ¿cuántos de ustedes, padres, están bajo esta mala interpretación de la parábola? Están diciendo: mi hijo es salvo, está pasando por un momento de crisis, de fe. Por eso está ya en la mazmorra. Por eso mi hijo hace eso, mi hija hace eso. Cuidado, tú estás equivocado, equivocada. Lo que pasa es que hay predicadores que te han hecho creer una falsa esperanza en una falsa interpretación, creyendo que este es un nacido de nuevo, que ha vuelto al pecado y volverá allá estando en el pecado. Sigue siendo renacido, sigue siendo salvo. Mentira del diablo. Las iglesias están llenas de gente así, que han hecho decisión por Cristo, pero en esta condición de hijos pródigos. Y le han sembrado una falsa esperanza al padre de familia, creyendo que su hijo es salvo, estando en esa condición de vida que ellos llaman hijos pródigos, porque hicieron un día una decisión de fe, de fe. Y entonces te han metido en la mente que tu hijo es salvo. Hay un alto porcentaje de que tu hijo no sea salvo.
Para mí este hombre se convirtió en un hijo cuando regresó, no cuando estaba en la casa. Se convirtió realmente a su padre cuando volvió. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Bill Clinton? ¿Cuántos se acuerdan de Bill Clinton? En estos días lo hemos visto por ahí. Bill Clinton es un bautista. Él lo confiesa. Un bautista. Y los bautistas son cristianos. Pero estaba teniendo sexo en la oficina Oval con Lewinsky, siendo un hombre casado. Y él dice: yo soy un bautista. Jimmy Carter, otro presidente de los Estados Unidos, bautista también. Bautista también. Un día, cuando él era presidente, él habló negando la infalibilidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Y él dijo: los mormones sí son verdaderos cristianos. Así dijo este expresidente Jimmy Carter, que todavía está vivo. Así que las iglesias están llenas de este tipo de cristianos. Y nos han hecho creer que como el hijo pródigo, un día volverán porque son salvos, porque son marcados por Dios, porque estando en esa condición siguen siendo salvos. Siguen siendo salvos, así estén en pecados, etcétera, etcétera. Y es sencillamente porque nos han enseñado mal esta parábola. Esta parábola no tiene nada que ver con un cristiano que va y volvió. No tiene nada que ver con eso. La parábola no nos está hablando de un cristiano. Cuidado con caminar en esa falsa seguridad. Creyendo que eres salvo. Y como crees que eres salvo, entonces vas y haces lo que quieres. Y en cualquier momento puedes volver. El Padre te recibe. Algunos tienen esa mentalidad en la vida cristiana. Y esta interpretación realmente de esta parábola y otros tipos de mensajes, lo que han hecho es, han producido una cantidad de cristianos que no son nacidos de nuevo. Cristianos sin nacimiento de nuevo. Eso es lo que ha producido este tipo de predicaciones en muchos púlpitos. Por la decisión, porque están en una iglesia, porque hacen cosas en una iglesia. Hermanos queridos, esta es la primera cosa que quiero dejar en tu corazón. La parábola no nos habla de hijos de Dios que un día se fueron de la casa, se apartaron, van al mundo, hacen cosas en el mundo, gastan todo, malgastan todo, rebeldes contra Dios, contra todo, y luego, estando en esa condición, siguen siendo hijos. Y luego, cuando se les ocurre a ellos, cuando vuelven en sí, cuando se les acaba el dinero, cuando están sin empleo, entonces vuelven a la casa y dicen: aquí estoy, Padre, nuevamente, quiero el anillo, dame el nuevo vestido. Ahora sí sí ve que yo era salvo y aquí estoy nuevamente. Ese es el cristianismo de muchos en el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente enseña la parábola? ¿Qué fue lo que Cristo quiso mostrar? Escúcheme bien. ¿Qué fue lo que Cristo quiso mostrar con esto? Él quiso mostrar al pecador en una condición de perdido. Perdido. Es un cuadro de un pecador perdido que está muerto en delitos, en pecados. No es salvo, por eso hace lo que está haciendo. No es salvo, por eso hace lo que está haciendo. No es salvo. No es salvo,
Aunque está en la casa del Padre, estuvo, se crió allí, escuchó el consejo, predicaciones, escuchó todo eso en la casa del Padre. Conoce al Padre, conoce sus consejos, pero es el cuadro de un pecador que estando en la casa del Padre no ha nacido de nuevo, está perdido en sus delitos y pecados, es un enemigo de Dios. Quiero volver a leerte los versículos. Lucas 15, 24 y 32. Escuche, por favor. Escuche. Lucas 15 dice: porque mi hijo. ¿Quién está hablando allí? Repítamelo, duro, dígamelo. El Padre. Es el concepto del Padre. Dice: mi hijo muerto era. Ahora note la palabra mi hijo. ¿A qué se refiere eso de mi hijo? Se refiere en la parábola a la relación creador-creación. Es esa relación. No es un hijo nacido de nuevo de su vientre. Se refiere la relación que dice aquí mi hijo. En el original significa creador, creación. Es esa la relación. ¿Cuántos me copiaron lo que dije? ¿Cuántos me copiaron? El Padre, mire lo que dice: está muerto. Qué lindo si tú quieres que tu hijo se salve, tú le digas: hijo, tú estás muerto. Estás muerto. El Padre lo dice: mi hijo, relación creador, creación, le dice: es muerto. Muerto. Y al regresar ha revivido. Está perdido. Lo hemos hallado. Y como lo hemos hallado, comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Mire lo que dice el Padre. Volvemos vamos al versículo 32. El mismo Padre hablando, cuando está hablando con su otro hijo que le reclama. Mire lo que dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto ha sido revivido. Estaba perdido y lo hemos hallado. Lo dice el Padre. No justifiquen. Mire, ¿cuántos padres tienen equivocadamente una visión incorrecta de sus hijos? ¿Estás seguro que tu hijo es salvo? ¿Tiene frutos de salvación tu hijo? Este padre reconoce: está muerto. Está muerto. Necesita ser revivido. Está perdido. Y el libro de Efesios lo dice, versículos 1 y 5, se lo leo allí, escuche rapidito. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 5 dice: y nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. El Padre, me llama la atención que es el Padre quien dice: mi hijo estaba perdido. Más claro, el mismo Padre está ilustrando de un pecador que está perdido. Ahora, si usted lee el capítulo 15 de Lucas, escúcheme bien, capítulo 15 de Lucas, usted encontrará que allí se narran unas parábolas.
Y todas esas parábolas tienen que ver con la perdición del pecador. Y varios versículos enfatizan esto. Si pones allí Lucas capítulo 15, versículo 4, le quiero mostrar esto. Léase todo el capítulo 15 de Lucas. Lucas 15. Mire lo que dice. Se mencionan allí algunas parábolas que ilustran el pecador perdido. El versículo 4, ¿qué dice? Mire, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? ¿Qué pasó allí? Si pierde, mire la palabra perdido, una de ellas no deja las 99 y en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. La primera parábola, ¿cómo se llama esta parábola aquí? La oveja perdida. Vamos al siguiente versículo del mismo capítulo. Versículo 8. Versículo 6, perdón. 6. Dice el versículo 6. Al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que estaba, ¿qué? Se había perdido. Mire, la palabra perdida, perdida. La primera parábola, la oveja perdida, es un cuadro del pecador perdido, del pecador perdido. Mire la siguiente parábola en el versículo 8 del capítulo 15. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde, diga pierde, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta qué? ¿Cuál es la parábola aquí? ¿La parábola de qué? La moneda perdida. Es otro cuadro del pecador perdido en sus delitos y pecados. No es un cuadro de un cristiano que hizo una decisión y se alejó y sigue siendo hijo de Dios aunque esté alejado. Está hablando de un pecador perdido. Versículo 9. Y cuando la encuentra reúne a sus amigos, amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Mire el versículo 17, la otra parábola, también de perdición del pecador perdido. 17 de este capítulo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es la parábola que nos atañe. Versículo 24. Volvemos a leerlo. Versículo 24. Lea conmigo allí. Porque mi hijo muerto y ha sido revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a qué. Note usted que el capítulo 15 de Lucas, las 3 parábolas que se narran tienen que ver con la perdición del pecador que está muerto, perdido en delitos y pecados. ¿Cuál es la lección principal de la parábola del hijo pródigo? No es un cristiano que ha nacido de nuevo y que por alguna circunstancia se va de la casa, se ensucia y luego vuelve cuando quiere, se arrepiente. Los hermanos lo recibimos, lo hemos hecho aquí. Pero escúcheme bien, la parábola del hijo pródigo está hablando de muchos cristianos, entre comillas, que han hecho decisión de fe, que están en las iglesias, en la casa de papá, están allí, se saben todo, pero están perdidos, son enemigos de Dios. Su vida no ha nacido de nuevo. Usted está perdido. Las iglesias están llenas de gente así. Porque tú consideras que eres un hijo de Dios, como
Estás en la casa, en la iglesia, en el templo. Participas. Engañaste a todo el mundo que eres un hijo de Dios. Tus propios padres biológicos están engañados contigo. O engañaste a tu esposo, que eres nacida de nuevo. Engañaste a tu esposa, que eres nacido de nuevo. Porque tu jerga, tu lenguaje, tu jerga, tus costumbres cambiaron. Ahora haces cosas que hacen en la casa, en el templo. Pero escúcheme bien, ¿naciste de nuevo realmente? Ese es mi punto. ¿Naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? ¿Eres un hijo verdadero? Solo tú lo sabes. Este que aparentemente era hijo no se sentía bien con papá, no se sentía a gusto, estaba allí incómodo, no le gustaba lo que pasaba en la casa. Escúchame, por favor. Mire el deseo torcido que tenía este hombre estando en la casa. Para mí es un deseo torcido decirle a mi padre: Padre, dame lo que me corresponde, estando en vida mi padre. Es un deseo torcido. ¿Cuántos de ustedes llevan tiempo en una iglesia y sus deseos son torcidos? Los deseos torcidos de disfrutar la vida fuera de la casa. Era una relación que había de dos hijos con el Creador. Porque el otro hijo tiene su historia también, un día de esto le hablo. Pero la relación que hay en la parábola es la relación de dos hijos, pero de creación, no de nacimiento, de haber sido engendrados. Es una relación de creador con creación. Eso es lo que muestra la parábola. Pero la parábola me muestra que estos hijos están tan perdidos, y hablando específicamente del pródigo, está perdido en sus delitos y pecados. Es un enemigo del Padre. Por eso tiene deseos torcidos de disfrutar fuera de la casa. Como muchos cristianos que vienen a las iglesias disfrutan más en los deseos del mundo que en lo que pasa en la iglesia de Cristo. Por eso lo ves cometiendo locuras. Solo un loco inconverso le despoja a su padre media vida, quitándole la parte de la herencia, y luego inmediatamente tiene la plata en mano, se va de casa, se va lejos para que nada del padre le afecte. Él no quería oír a papá. Seguramente si él se quedaba cerca, papá lo iba a seguir visitando, molestándolo. No, él se perdió, se fue lejos a una provincia apartada. Allá consiguió amigos. Mire sus deseos locos, mire sus deseos torcidos, su mentalidad torcida. Solo un pecador que no conoce a Dios puede actuar así, de esta manera. Consigue amigos, consigue amigas, prostitutas, gasta el dinero, lo malgasta todo, sigue descendiendo. El hombre, con sus deseos torcidos, sigue disfrutando, según él, de todo lo que le ofrecía la atmósfera fuera de la casa del Padre. Se gasta todo. Desaparecieron los amigos, las amigas. Y llega un momento en que dice que todo ha sido consumido con rameras. Ha matado
ha acabado con todo lo que el Padre le dio. ¿Tú eres un hombre, una mujer nacida de nuevo? ¿O eres un producto? ¿Eres un cristiano cuyo producto naciste de una mala interpretación de la Biblia, hermano? La Biblia está llena, las iglesias están llenas de cristianos que son el producto de equivocaciones, de interpretaciones equivocadas de la Biblia, como esta, por ejemplo. Muchos cristianos tienen esa falsa esperanza. Sí, yo soy un cristiano, todo el mundo me lo dice, mis padres me lo dicen, claro, yo voy a la iglesia. Y muchos están engañados creyendo que son cristianos nacidos de nuevo porque van a una iglesia, porque tus padres te lo dicen. El pastor también está engañado y te ha dicho tú eres cristiano y te ha puesto algún ministerio, etcétera, etcétera. Pero nadie más que tú sabe si eres nacido de nuevo. Un nacido de nuevo se siente bien con el Padre, tiene intimidad con el Padre, le gusta la casa de Dios, le gusta, no le gusta el barro. Ahora en algún momento puede caer al barro, pero él no va al barro para deleitarse. ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu deleite? Te deleitas en la iglesia más que por fuera. Dice, ponme el versículo rápidamente, el versículo 13. Versículo 13, por favor. Mire, del capítulo 15, para ir cerrando. Dice así, versículo 13. Ahí está. No muchos días. ¿No muchos días de qué? No muchos días de qué. Después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y allí, diga, desperdició sus bienes. ¿Desperdició qué? Sus bienes viviendo perdidamente. Ok. Esta es, escúcheme bien, este es el resultado de creer que soy un hijo de Dios, pero sin haber nacido de nuevo. ¿Cuántos creyentes han desperdiciado, creyentes entre comillas, han desperdiciado sus bienes? Hay un desperdicio, no solamente en lo económico. Han desperdiciado su salud, han desperdiciado su matrimonio, bienes tan maravillosos. Han desperdiciado su familia, han desperdiciado muchas cosas, los han regado, los han botado, porque se dedicaron a vivir para sí mismos. Ese es el resultado de vivir engañado, pensando que soy cristiano nacido de nuevo porque me convencieron, porque me lo han dicho. Créeme que yo he sido engañado por muchos que me han dicho soy cristiano. Yo he sido engañado. Y tal vez yo esté engañado contigo. Pero tú no eres un hijo pródigo. Tú eres un pecador perdido que necesita a Jesús. Necesita arrepentirse, nacer de nuevo, para que la casa del Padre sea la fuente de tus mayores deleites en la vida. Y finalmente escuche esto. Cuando tú no vives para Dios y vives para ti, para el mundo, eso te cobra muy caro a ti en la vida. Te cobra caro. El mundo le cobra caro a la gente, hermano. El mundo le cobra caro. A este joven le cobró muy caro el mundo. Desperdició todo.
estaba enfermo, estaba sucio, maloliente. Malgastó todo, absolutamente todo. Es un engaño, mire, pensar que el mundo te ama, hermano. No ames el mundo, porque el mundo no te ama a ti. Créeme, el mundo no te ama, es un sofisma. El mundo te engaña pensando que te ama. ¿Por qué tienes que amar tú al mundo? La Biblia dice: no améis el mundo, ni sus deleites, ni sus placeres. Pero muchas veces pensamos que en el mundo nos aman más que en la casa del Padre. Mentira. La casa del Padre es una fuente que fluye para saciar todas tus necesidades. La casa del Padre. Cuando tú te alejas de la casa del Padre y empiezas a caminar y vivir la vida para ti, para el mundo, escúcheme bien, un día el mundo te cobrará muy caro, muy caro, muy caro. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando con un joven. Cuando yo lo vi, dije: este joven debe tener unos 55 años. Debe tener unos 55. Y cuando yo le pregunto la edad, escúcheme bien, me dijo: pastor, tengo 25 años. Se le notaba la vejez en su físico. El mundo cobra caro. Muchos se han ido a la tumba muy jóvenes porque el mundo les cobró con la vida. Una enfermedad. El mundo les cobró caro. Mientras tenemos un siervo de Dios llamado Billy Graham con 90 y pico de años todavía viviendo. Solo en la Biblia encontramos gente longeva. Y si tú analizas la vida de la gran mayoría de ellos, vivieron bien. Escúcheme bien. Tú te puedes sentir muy bien hoy en una cantina. Te puedes sentir muy bien en una cantina. Y puedes disfrutar y ¡ay, huepa, hey! Pero escúcheme bien. Escuche. Un día, eso que tú llamas hoy goce de la vida, un día te pasará la factura y te cobrará muy caro y no tendrás con qué pagarlo. Cierre sus ojos. O si quiere ponerse sobre sus pies. Póngase en pie unos minutos. Levanta tus manos si el Señor te ha hablado. Solo si